Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Jesus Comes. Una vez más con una invitada de lujo. Ya saben ustedes, esto es iDay, solo por hoy. Ay, Javi, porque yo soy la invitada. Ay, cada que tenemos una reunión Sí, tiene que quedar claro. Amigos, es que Javi quiere que le pongan ahí en los comentarios. Ay, Javi, No es todos cierto, lo sabemos. no es por eso, pero bueno, estamos una vez más de este lado a través de las redes y de la tecnología, porque no lo pudimos hacer presencial, pero tenemos un programa especial para ustedes, así que te voy a invitar a que puedas traer a todos los que tengas ahí cerca y bueno, los puedas poner a ver Jesus Comes. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con algo súper bueno que yo sé que pues les gusta a muchos de ustedes. La verdad es que no solo los jóvenes lo disfrutan, muchos de nosotros lo disfrutamos. Es una sección que pues nos ayuda a comprender muchísimas cosas con preguntas que tal vez no nos hemos hecho valientes de hacer, pero pues alguien valiente por ahí las hizo, así que vamos a escuchar estas respuestas interesantes en nuestra sección Pregúntale al Pastor. Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos ahora a su sección favorita, Pregúntale al Pastor. Y bueno, esperemos que estén teniendo una reunión muy buena para ustedes. Y bueno, vamos a empezar hoy con las preguntas. Y la primera pregunta, Pastor, ¿es bueno poner primero mi servicio y luego la familia? ¿Implica reuniones familiares o que te toque servir ese mismo día? Ok, hola, saludos a todos. Gracias por vernos y es bueno poner en primer lugar mi servicio a Dios. Bueno, mira, como joven yo creo que sí hay prioridades que tenemos que tomar muy en cuenta y el servicio siempre va a ser un privilegio, ¿no? Siempre es un privilegio poderle servir al Señor. No deben de chocar las cosas, no debe de chocar la familia con mi servicio al Señor. Creo que Dios nos da las capacidades para poder administrar bien nuestros tiempos, ponernos de acuerdo con nuestros padres, tomarlos en cuenta, ¿no? A veces chocamos porque no informamos o a lo mejor también falta de comunicación en ese sentido, ¿no? Pero Dios nunca va a ponernos en contra o en contienda con la familia, ¿no? Por causa del servicio. Creo que tiene que ser una bendición, creo que tiene que ser algo muy satisfactorio, algo que nos motive siempre a estar conectados con el Señor. Entonces yo pienso que en tu edad de joven, de adolescente, de esa parte donde tú todavía dependes de tus padres, todavía estás bajo su cuidado y todo, sí tienes que poner en primera instancia, ¿verdad?, las indicaciones que te dan tus papás. Por ejemplo, si un joven está sirviendo, por decirle algo, está sirviendo en un grupo de casa, ¿no? Entonces, obviamente tiene que hacerlo con el permiso de sus papás. Y sus papás tienen que estar tomando en cuenta que ese servicio tiene un horario establecido, una fecha establecida, que no va a estar fluctuando, que no va a estar. Obviamente hay ciertas cosas que son inherentes al servicio y que son parte del servicio, pero de todas ellas tiene que ser siempre bajo la autoridad de los papás. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto principal. En este caso, pues sí tiene que ser prioridad las indicaciones de los papás, ¿no? Ahora bien, igual, ¿no? Yo como papá a veces les digo con anticipación a mi familia, tenemos un compromiso, vamos a estar haciendo esto, vamos a estar haciendo lo otro. Y entonces ya se preparan, entonces ya pueden delegarlo o avisar o pedir permiso. Todo esto es con orden, todo esto es con una condición correcta, ¿no? Y obviamente también yo te voy a decir algo, ¿no? La Escritura nos habla en ese sentido que tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar, siempre, independientemente de todo, ¿no? Pero en cuanto al servicio, o sea, el servicio es algo que nos permite Dios participar, pero todo entra dentro del orden perfecto de Dios. Dios no va a poner contradicciones en ese sentido, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar muy en cuenta
pues a la familia, ¿no? A la familia. En el caso de los hijos, de los jóvenes, ¿verdad? Pues ponte de acuerdo con tu papá, pídele permiso, avísale con tiempo, tengo este servicio, mi compromiso es este, y yo pienso que no debe de haber choque alguno, ¿no? Algún problema, sí. Y bueno, también en cuanto a los jóvenes que vienen a la iglesia, pero su familia no es convertida, ¿qué se haría en ese caso? Ok. En ese caso, pues igual, hay una prioridad y hay un tiempo para todo, ¿no? Tratar por todos los medios y agotar todos los recursos para que los papás te permitan estar, pero nunca entrar en conflicto en ese sentido, ¿no? Y sí, yo sé que a veces los papás que no entienden o no tienen la misma fe o no participan, pues no miran la importancia, ¿verdad? Pero en esa sujeción y orando y teniendo esa parte en las manos, dejando esa parte en las manos de Dios, Dios va a actuar, Dios va a traer esa oportunidad y ese permiso para que los jóvenes puedan estar, ¿no? Definitivamente. Bueno, hay casos especiales, ¿no? Donde ya Dios directamente actúa de una manera sobrenatural sobre ciertas personas y inclusive pues toman la decisión, ¿no? Pero ya tienen edad para hacerlo. Sí, ya tienen una edad, ¿no? Ya estoy hablando de más de 18 años, 20, 25 años. O sea, ya no están tan, vamos a decirlo así, tan apegados a los papás o en una condición de ese yugo, pues, ¿no? como son papás. Exactamente, ¿no? Entonces sí, pero todo va en función de cómo Dios lo esté poniendo en el corazón. Sí, claro, y bueno, vemos la importancia de la obediencia, ¿no? A las autoridades que Dios puso sobre todo. Pues mientras nosotros seamos, pues, aún dependientes de nuestros padres y vamos debajo de su techo, tenemos que intentar obedecer en todo, ¿no? Y como decía el pastor, que si tú realmente anhelas el poder servir o anhelas el poder estar en la iglesia, pues que te esfuerces para que tus papás te permitan hacerlo, ¿no? O que incluso si ven en ti un cambio, pues seguramente te van a seguir dejando que tú Claro, te van a decir, ya vete, ya, sí. Ya te está haciendo tarde, ya tienes que ir a servir. Te van a dejar servir. Por supuesto. Claro, entonces, pues esperamos que eso haya respondido tu duda. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo podemos hacer morir nuestra carne día a día y tener un corazón agradable ante los ojos de Dios? Wow, pues esa es una buena pregunta, ¿no? Porque la carne siempre se opone a la vida espiritual y el hacerlo morir es una buena definición del avanzar en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cómo hago morir las cosas o la carne en mi vida? Pues precisamente darle prioridad a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque bueno, entonces por un lado tenemos la vida espiritual que es complicada en el sentido de que tengo que esforzarme mucho para poder mantenerla y las cosas carnales que son muy atractivas, que son muy seductoras, que son esa parte donde nos jala, ¿verdad? El deseo, pues las situaciones anímicas, motivacionales, emocionales, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahí la fórmula, si se puede decir así, es una vida íntima con Dios, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hago morir las cosas de la carne? Yo no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer en mi vida. Si tengo que morir a mi yo, a mi ego, a mi carne, va a ser a partir de lo que Dios me está ayudando y me está dando esa fortaleza para poder vencer y derrotar mi propia carne, ¿no? Entonces, si yo no estoy en conexión con Dios, si yo no tengo una vida espiritual, yo no tengo una conexión diaria con Dios, pues voy a estar tropezando todo el tiempo con la carne. Sí, va a ser difícil mantenerte sin pecar, ¿no? Exacto, sí, es algo que te voy a decir una cosa, toda la vida no nos vamos a pasar, porque esta carne no podemos separarnos de esta carne, no podemos separarnos de la parte
física de cada uno de nosotros, tenemos que luchar con ella y tenemos que irla derrotando, obviamente, en ese proceso, ¿no? de tener mayor fortaleza espiritual. Vamos a poner la carne en servicio de Dios, ¿no? ¿Sí? Y no al contrario, no nuestras vidas a servicio de la carne, ¿no? Sí, no someterla a que pues, esté debajo de la cobertura de Dios. Y sí, yo creo que es importante el que nosotros estemos en comunión con Dios, más que nada porque eso nutre nuestro espíritu. Entonces, si nuestro espíritu se está nutriendo de la manera correcta, pues el pecado no va a ser algo que entre tan fácilmente como antes. Entonces, pues sí, me parece muy importante esto que preguntaban. Gracias por la pregunta que hiciste. Me parece muy importante que como jóvenes estemos, pues sí, intentando dejar todos nuestros deseos carnales por poder cambiar y ser más apegados a Dios y dependientes de Él. Exacto. Y bueno, la última pregunta es, ¿en qué conlleva? Antes de pasar a la otra, fíjate, o sea, las cosas de la carne dan ciertos placeres, Uh-huh. ¿no? Ciertos deleites, pero son todos ellos momentáneos. Pero hablando de las cosas espirituales, que son permanentes y son algo que trasciende el momento, ¿verdad? Trae mayor placer y mayor satisfacción, ¿sí? Y no causa, después de que pasa un momento de placer en la carne, viene una situación terrible. Las consecuencias y todo eso malo que sucede, ¿no? Pero cuando vemos el deleite que viene de entregar tu vida o entregar tu espíritu, tu meterte en ese plano espiritual, ¿verdad? Pues hay recompensa, por supuesto, ¿no? Y hay bendición. Dale, Sí, perdón. claro. Bueno, ya la última del día de hoy. Vamos. ¿En qué conlleva respetar y amar a tu prójimo? ¿Y hay algún momento en el que deja de ser tu prójimo? Amar y respetar a mi prójimo conlleva a pues, cumplir del 5º mandamiento al 10º, ¿no? Mi prójimo nunca va a dejar de ser mi prójimo, ¿no? De hecho, cuando estamos casados, cuando tienes un cónyuge, pues tu esposo es tu cónyuge, es tu prójimo, ¿no? Y es el más próximo, ¿no? Entonces siempre las demás personas son nuestro prójimo, nunca van a cambiar de postura o posición, les debemos honra y respeto, ¿sí? Ahí yo lo que podría aplicar es la regla de oro. O sea, como quieres que te traten, como quieres que te hagan, haz tú con ellos, ¿no? Entonces, si quieres respeto, respeta. Si quieres afecto, pues sea afectuoso. Si quieres un trato amigable, sea amigo. O sea, todas las cosas que Dios nos manda hacia el prójimo es el amarlo, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es el mandamiento que Dios nos pone. Y sé que esto es un poquito complicado. difícil, ¿no? Sí, no les vas a decir, oye, tú eres cristiano, entonces sí eres mi prójimo. Tú no eres cristiano, tú no eres mi prójimo. O sea, no, todos, cristianos, no cristianos, todas las personas, toda la gente entra dentro de ese punto, ¿sí? Por lo tanto, les debemos esa parte que Dios nos pide, que amemos a las personas, ¿no? Y las tratemos como quisiéramos nosotros ser tratados. Sí, claro, yo creo que es importante, ¿no? Porque parte del ministerio de Jesús fue ese, el amar a las personas aún a pesar de quienes fueran o lo que hicieran. Entonces, pues creo que es importante que nosotros como jóvenes entendamos que el amar a prójimo es amar a todos, amar a todas las personas así como Dios las ama. Se los merezcan o no. Se lo merezcan o no. Esa ya es su bronca. Pero para nosotros es ser como debemos de ser, como hijos de Dios, ¿verdad? Dar lo que Dios sabe que nos ha dado para dar. Eso es el punto. Sí, exactamente. Y bueno, pues terminamos por hoy nuestra sección. Muchas gracias a todos. Gracias por vernos. Estén bien. Y sigan disfrutando de la transmisión. Hasta pronto.
¿Y qué tal estas preguntas, chicos, que alguien valiente por allá hizo? Qué bueno que hacen ese tipo de preguntas, porque yo sé que varios de nosotros tenemos esa misma pregunta, pero pues no sabíamos cómo hacerlas. Pues aquí está, tenemos esta sección para ayudarnos a eso. La verdad es que es muy interesante escuchar cuál es la respuesta a todas estas preguntas que nunca nos hicimos y que nunca tuvimos la oportunidad de hacer. ¿Cómo ves, Javi? Además, creo que es bueno hacer las preguntas a las personas correctas, ¿no? Y claro. en este caso, bueno, pues nuestro pastor es la persona correcta, al cual le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, pues la verdad es que sí, creo que es bueno que cuando haya una duda, bueno, pues tú también puedas resolverla, ¿vale? Entonces, anímate, si tienes alguna pregunta también, mándala por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, para que podamos tenerlas. Recuerda que son anónimas. Todo lo que tú preguntes, no vamos a nadie decir, va a saber. Panchito pregunta Exacto. lo siguiente. Eso no va a pasar, te prometemos que no va a pasar, así que pues con toda la confianza, si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya vimos que sí se pueden responder, que sí hay respuesta para esas preguntas que a lo mejor piensas que no existe una respuesta, pues sí la hay, así que mándanos tu pregunta. Y una respuesta sabia. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Ustedes ya conocen esta sección, siempre cuenta historias desgarradoras, pero creo que son historias que te dejan pensando mucho. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestra siguiente sección, que es Precursores de la Fe. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sección una vez más Bienvenidos. de Precursores de la Fe. Y pues el día de hoy ya tenemos de nuevo a Claudia, ya la extrañaban, lo sabemos. Y pues bueno, antes de comenzar, ponen en los comentarios ahí unas crucecillas, unos emojis de cruz. Y pues empecemos con la historia de esta semana, que es Antonio Risetti, ¿ok? Y esta semana vamos a hablar de su vida, es un poco corta, pero es demasiado impactante. Y antes de empezar a ver cómo fue su vida y cómo es que él es un precursor de la fe, yo quisiera preguntarte si el día de hoy, en este sábado, tú tienes buenas cuentas con tus padres como para entregarlos a Dios. Y yo quiero preguntarte y ponte a pensar si el día de hoy, antes de venir, te pusiste a cuentas con tus padres. Y pues empecemos a ver esta historia. Sí, es una historia muy padre porque, bueno, como decía Andy, aquí se refiere a esa parte de entregar a tus padres, porque la vida de Antonio es Antonio Risetti. Esto fue en el año de 1542 en Venecia. En ese tiempo Antonio pues llevaba su vida normal, como una persona normal, pero él era cristiano. En ese momento era muy penado ser cristiano, en cualquier lugar, no nada más en Venecia, en cualquier lugar. Y bueno, Antonio fue sentenciado a morir por asfixia, o sea, así de lleno, fue sentenciado a morir por asfixia. Y él decía, un buen cristiano no solo está comprometido a renunciar a los bienes y a los hijos, sino a la vida misma. O sea, esto incluye también a tus padres, a tu teléfono, si eres muy afanado con tu teléfono, tu Play, Xbox, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Podemos afanarnos en este tiempo. Pero la vida de Antonio, yo creo que fue un parteaguas para toda la gente que lo estaba observando en Venecia, porque aunque él estaba encarcelado y ya tenía su sentencia para morir, él nunca negó su fe, ¿verdad? Sí, y a mí me sorprende que en esta historia, por ejemplo, aquí habla que su hijo fue y le dijo que por favor renunciara a ser cristiano, ¿no? Que negara a Dios para poder vivir como estaban viviendo, ¿no? Que eran pues un día con su papá, volver a comer un día más. Y pues realmente aquí me impresiona porque aparte de que le decía que pues renunciara a su fe, que realmente si él lo hacía, no solamente pues iba a quedar en libertad, sino que le iban a dar un terreno y le iban a dar pues más bienes de los que ya tenía. Y él realmente pues negó todo y dijo pues no me importa si tengo los bienes materiales que tengo en este mundo, sino realmente me interesa más mi salvación y estar pues con Dios y estar a cuentas con Él y dar un buen testimonio de la vida y de lo que Jesús ha hecho en mí, pues para poder impactar la vida de las demás personas. Y a mí me impactó porque yo sí me puse a preguntar como, yo sí entregaría a mi mamá, a mi hermana y realmente estoy bien con ellas como para decirles, pues sí, o sea, muere por Dios y es lo que realmente enciende en tu corazón y está en este momento que te lo piden. Y pues realmente a mí me impacta mucho que su hijo, o sea, yo como hijo le diría, papá, pues ya no, ve, no ya mueres y tienes que morir, pero él realmente pues tuvo miedo, yo creo, ¿no? Y tuvo ese pesar, ¿no? De que a lo mejor no había vivido todo con su papá y pues no lo quería entregar. Y también para persuadir su decisión, los lores de Venecia
decidieron enviar a un compañero, bueno, más bien el mensaje de que un compañero que él había tenido de celda, Francis Sega, estaba encarcelado de la misma forma y él también había sido sentenciado a muerte para morir de la misma forma que Antonio, pero la diferencia fue que Francis decidió negar a Cristo. Él dijo, yo no me quiero morir, que el Señor me perdone, pero yo quiero mi terreno y quiero todo, porque también le ofrecieron lo mismo. Sí. Entonces aquí la pregunta sería si tú estarías dispuesto a abandonarlo todo. Imagínate, ha pasado con muchos cantantes cristianos, porque después se hacen cantantes seculares que comenzaron su vida en la iglesia y de pronto llegó un productor a la iglesia porque ya saben dónde está el talento. Y le dijeron, si tú vienes conmigo, yo te voy a hacer millonario, vas a ser súper famoso, vas a ser la estrella top. Y no nada más en la música, sino ha pasado con artistas, danza, no sé, los gamers, todo ese tipo de movimiento. Entonces, imagínate, después de todo esto, Antonio decidió morir por Cristo y decidió hacerlo por amor a Cristo, a pesar de tener una oferta muy jugosa, era una oferta muy jugosa. Y lamentablemente murió a causa de asfixia en el año de 1542 en Venecia, pero aquí podemos ver un testimonio de fe, un testimonio que siempre nos lleva a ir al siguiente nivel. Y aquí es si tú estás dispuesto a ir a ese nivel, ¿no? Sí. Como decía Andrea, imagínate que Andrea y yo somos amigas, pero que Andrea me dice, ¿sabes qué, Clau? Yo voy a morir por Cristo. Y yo le digo, no, Andy, por favor, no mueras. O sea, ella diría, tenemos la misma fe, tú también deberías de estar pensando lo mismo. Entonces, yo sé que esta es una palabra muy fuerte y a lo mejor todos me dirían, yo estoy dispuesta a morir por Cristo, porque no has vivido el tiempo de la tribulación y no lo hemos vivido, pero aquí, imagínate que te pasara como le pasó a Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Y Jesús ya le había dicho y él le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesta a morir por ti, te doy todo lo que soy. Pero no tuvo el valor cuando se enfrentó a la circunstancia. Y ahorita que estábamos hablando de la historia, es como la fe que tú tienes como hijo, independientemente, yo ahorita me decía una pregunta como de, ¿realmente tu fe está en tus padres? ¿O realmente tú estás llevando una vida espiritual sin importar lo que hagan tus papás? Porque muchas veces pasa que como adolescentes o como jóvenes, como vemos que nuestros padres vienen, nuestros mismos padres o nosotros mismos pensamos que ya somos salvos y que vamos a estar bien y que nuestros padres íbamos a ser salvos porque ellos vienen a la iglesia. Pero realmente tú como joven estás viendo por tu vida espiritual, porque si esto llega a pasar en tu vida o en la nuestra, realmente nosotros quisiéramos ver que como joven tú, aparte de que tus papás vienen a la iglesia, tu fe y tu salvación es más importante que lo que tienes en este mundo. Y pues realmente si no lo estás haciendo, pues espero que realmente el día de hoy empieces a llevar una vida de fe pues un poco más avivada por Jesús, que llegues a este punto. Y a mí me causaba impresión porque aquí viene un versículo que está en Mateo 10, 37 al 39 y dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Wow. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Wow, qué fuerte, ¿no? Y pues sí, ¿no? Sí, qué fuerte, porque pues estas son palabras textuales de Jesús. Sí. Y bueno, ya para terminar, quisiéramos leerte un texto que puso el fundador de La Voz de los Mártires. Él pasó 14 años en una prisión comunista en Rumania. Esto fue en los años 1940, 1950 y 1960. En esos años él estuvo encarcelado en diferentes ocasiones. El texto dice de esta forma: la vida, el sacrificio propio, la sangre que ellos están listos a derramar por su fe, es el mayor argumento del cristianismo presentado por la iglesia clandestina. Forma lo que el misionero en África, Alberto Schweitzer, no sé cómo se pronuncia, llamó el sagrado compañerismo de esos que tienen la marca del dolor. Wow. La marca del dolor. El compañerismo al que perteneció Jesús. Qué fuerte, ¿no? Lo vuelvo a leer, esa parte. El sagrado compañerismo de esos que tienen la marca del dolor, el compañerismo al que perteneció Jesús, el varón de dolores. La iglesia clandestina está unida por un lazo de amor hacia su Salvador, el mismo lazo
une entre sí a los miembros de la iglesia, nadie en el mundo es capaz de derrotarlos. O sea, si tú tienes esa fe y esa fortaleza para no negar a Cristo, y es que esas son pequeñas acciones, ¿no, Andy? Porque imagínate que una persona que no es fiel en pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el servicio o algo, dice, yo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti, pero de pronto, en pequeñas cosas de sus acciones no muere a sí mismo, como leíamos en el versículo, ¿no? En levantarte temprano para orar, en leer la Biblia, en hacer tu devocional todos los días, en servir, en pequeños detalles es cuando tú empiezas a morir a ti mismo. Entonces, cuando llegas al cumplimiento de todos esos pequeños detalles, vas a poder decir, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Cuando cumplas todo eso, porque morir a ti mismo empieza paso a paso, paso a paso. Entonces, bueno, amigos, pues qué bendición estar con ustedes en este sábado. Y sabemos que esta reunión es una bendición. De hecho, ahorita, hoy tenemos nuestra reunión en línea porque tenemos un seminario de servidores. Entonces, pues nosotros hay que seguir sirviendo a Dios, ¿sí o no, Andy? Bueno, amigos. Sí. Pues ya entregar nuestras vidas. Y pues realmente quédate con esta historia. Fue muy corta, pero mucho que rescatar en muchas áreas. Y pues esperamos que sigas viendo esta transmisión, no te desconectes, no vayas a jugar tus videojuegos, no te quites de aquí porque hoy hay una palabra muy, muy buena el día de hoy. Y pues nos despedimos. Nos vemos, amigos. Adiós. Cuídense, bye. Y bueno, como cada semana, o bueno, cada que sale esta sección, podemos aprender historias impresionantes de mártires, no siempre jóvenes, pero sí personas pues que han muerto por el evangelio, y en este caso le tocó pues a este personaje morir asfixiado en la horca. Imagínate, la verdad es que creo que sí es impresionante. Si algo me impresiona de Corazón Valiente, que es una película viejita, es eso. ¿Se acuerdan de la sección esta de, ¿cómo se llamaba? Las recomendaciones. Paréntesis. Sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, bueno. Creo que es ese tipo de historias las que pues nos hacen pensar en la manera en la que nosotros estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Y bueno, pues agradecemos mucho a Clau y a Andrea el que nos puedan contar y nos puedan instruir, y que también tenemos algo para compartir con otras personas, ¿no? Y en este caso, bueno, sobre mártires, y creo que es muy, muy alentador. También tomar en cuenta que imagínense cuánta gente dio su vida por Cristo como para que cada semana desde hace meses, casi cada semana, en algunas ocasiones fue cada semana, pudiéramos hablar de alguien diferente que dio su vida por el Señor, y pues que eso pues nos anime, ¿no? También a darlo todo por el Señor. ¡Ánimo, chicos! Exacto. Y bueno, vamos a la parte que pues todos hemos estado esperando, esa parte en la que el Señor pues nos nutre. Vamos al plato fuerte, a la comida. Y bueno, el día de hoy, eres como una damita, cada semana... inevitablemente eres una damita. Hashtag Pero antes de que damita. digamos el invitado del día de hoy, ustedes ya saben, este mes empezamos un tema nuevo. Lo tuvimos con el invitado de hace una semana, y bueno, vamos a darle continuidad porque no es muy común entre los jóvenes esta parte de la honra. Y bueno, más la honra a los papás, ¿no? No sé por qué nos cuesta tanto trabajo. O bueno, nos costó, yo ya no soy tan joven, pero nos costó en su momento. A todos nos costó. Ya seré una damita, pero no hace mucho. No hace mucho fui damita, entonces yo sé que pues este es un tema muy importante que sí tenemos que meditar, que ustedes como jóvenes, ¿qué puedo decir eso? Que ustedes como jóvenes necesitan escuchar, todos en general, claro, por supuesto que sí. Así que pues vamos a esta parte en la que pues nos edificamos y hablamos acerca de este tema exactamente, que es pues la nueva serie que vamos a estar llevando. Entonces pongan mucha atención, y ahí donde ustedes estén, denle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que como cada semana son muy buenos invitados. Pues bienvenido, amigo Julio, a tu espacio de compartir en Jesus Comes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues es un placer el poder estar aquí, pues compartiendo en este nuevo tema que vamos a estar trabajando a lo largo de este mes.
pues el tema es la honra a los padres. Y pues bueno, es un tema que es muy importante, sobre todo para la etapa en la que estés viviendo, porque realmente nunca uno deja de honrar a los padres. Normalmente cuando nosotros hablamos acerca de estos temas de la honra a los padres, pues casi siempre se lo quieren adjudicar a los jóvenes, ¿no? Como hace ratito Denise decía, cosas que, por ejemplo, ya te casas y así crees que eres grande o cosas así, pero pues no, realmente uno nunca deja de honrar a sus papás, ¿no? O sea, no importa que estés casado, no importa que seas joven, no importa que seas un niño, no importa que seas soltero, es algo que nunca se deja de hacer, la honra a los padres, ¿no? Y pues bueno, para este tiempo me tocó a mí, me gustaría hacer una pequeña oración antes de empezar. Y Padre, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que cada persona que nos está viendo, Señor, pueda abrir su corazón, Dios. Yo sé que no solo nos ven jóvenes, a veces también nos ven los adultos, Dios, pero que este tema acerca de la honra a los padres pueda ser algo que sea de edificación para sus vidas, Dios, que puedan abrir su corazón, Señor, y que la palabra, Padre, que has puesto, Señor, para este tiempo pueda penetrar, Señor, en sus espíritus, en sus mentes, Padre, y que puedan tener una renovación para que esta palabra no solamente se quede en sus oídos, sino que la lleven a la acción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero empezar con un versículo que pues ya es un versículo que todos conocen. Está en Efesios 6:2. Y este versículo, bueno, pues ya saben cuál es. Dice así. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay una parte en el versículo que sigue, en el versículo 4, y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo que dice aquí que es el primer mandamiento con promesa, o sea, Dios te promete que si tú honras a tus papás vas a tener larga vida y te va a ir bien, pero también tiene dos partes, la que te corresponde a ti para honrar, pero también la que le corresponde a los padres, porque termina diciendo el versículo, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y esta es la parte en la que yo me quiero referir acerca de la honra, porque pues como les decía, casi siempre hablamos, o los que nos están escuchando no creo que no sepan pues estos principios acerca de la honra, ¿no? Es de lo primero que nos hablan, pero pues me quiero enfocar en la parte también que corresponde a la responsabilidad que los padres tienen, ¿no? O sea, porque uno honra porque aprende la honra. O sea, no es que tu papá te diga, tú me tienes que honrar, ¿no? Y simplemente porque él lo implante en tu mente, o simplemente porque suelte las palabras, eso no va a suceder. Porque en cada acción que Jesús enseñaba a sus discípulos, pues ellos aprendían, pero siempre Jesús primero ponía el ejemplo para poder demandarle a sus discípulos lo que tenían que hacer. Entonces, esto no es algo que esté alejado en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día el principio de la honra es algo que se ha dejado mucho de lado, ¿no? Y cuando me refiero hacia los padres es porque hoy hay tantas libertades que se pueden convertir en libertinajes, que yo te preguntaría si todos tus actos están honrando a tus padres. Pero me queda claro que para que los hijos puedan honrar a los padres, la necesidad latente de ver el ejemplo es lo más importante. Porque si los papás no hacen este principio de Dios que es la honra, pues va a ser muy difícil. Yo lo compartía una vez en una reflexión. El pastor nos enseñaba a nosotros como varones, un día nos dijo esta frase que la tengo muy presente todo el tiempo. Tú puedes enseñar lo que sabes, pero tú ministras lo que eres. Y en esta frase pues hay que separar esto, porque pues tú puedes enseñar lo que sabes, tú puedes decirle a tus hijos pues con palabras hagan el bien, pórtense bien, hagan las cosas, pero a lo mejor tú con tus actos haces lo contrario, ¿no? Y entonces sé que nos dicen, no, pues algo que le choca, o por lo menos a mí me pasaba que chocaba en mi mente
esta parte de este versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y me acuerdo que un día me enseñaron, tú los tienes que honrar aunque tu padre sea bueno. Si tu padre es bueno, lo debes de honrar, y si es malo también. O sea, no es una opción, ¿no? Pero hay una parte de responsabilidad ahora que, por ejemplo, soy papá, que también le corresponde a los padres, a los adultos, a las autoridades que nos estén escuchando, ¿no? O sea, porque no puedes enseñar, por más que tú le digas a tu hijo, hónrame, y tú deshonras, pues es algo complicado, ¿no? Es algo que no concuerda, ¿no? Ahora, pues tú podrías decir, bueno, pero la Biblia dice eso. Sí, pero la Biblia nos demanda como diferentes responsabilidades en diferentes posiciones. Porque, por ejemplo, si tú me dijeras, no, Julio, es que tú no conoces cómo es mi papá y tú no sabes cómo es mi mamá. Y aquí dice, no los provoquen a ira. O sea, como que a nosotros como papás se nos olvida esta parte en la que Dios también nos delega una parte de responsabilidad, ¿no? O sea, porque ¿qué es provocar a ira? ¿Qué es que...? Porque, por ejemplo, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a sus hijos. O sea, ¿qué te está diciendo? Que nosotros hacemos enojar a los que están debajo de nosotros, que nosotros hacemos enojar a nuestros hijos. ¿Y por qué te dice esto? O sea, ¿por qué primero te dice honra a tu padre y a tu madre y después les dice a los papás? O sea, porque me queda claro que en el orden de prioridad es más, o sea, lo que te está delegando Dios es honralos, ok, sí, te está diciendo honralos por sobre todas las cosas, honralos primero. Primero está la responsabilidad de los hijos de honrar, pero también después de eso viene la responsabilidad de los padres de no provocar a ira. ¿Por qué? Porque pues a veces en nuestras vidas suceden situaciones en las que por el ejemplo es complicado, y yo me voy a enfocar mucho en esto del ejemplo. Les voy a decir por qué, porque cuando nosotros no conocíamos de Dios, hoy gracias a Dios, pues toda mi familia ya está en el Señor, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están ya en el conocimiento de lo que es Cristo, ¿no? Y algo que me queda claro que me sucedió cuando yo no conocía al Señor, es que mi papá, me acuerdo que un día, pues yo era muy pequeño y ellos estaban en una fiesta y pues ya sabes, estaban en la fiesta, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me sienta y no sé qué estaba hablando con mis tíos. El chiste es que me dice, hijo, ven, ¿no? Y me sienta en su pierna y me dijo esta frase, ¿no? Las reglas se hicieron para romperlas. Y entonces yo dije, pues en ese momento eres muy pequeño y no lo entiendes, ¿no? Pero me quedó muy marcada la escena, lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que mi papá estaba haciendo, lo que estaba sucediendo se quedó muy marcado, ¿no? O sea, soy una persona que se le queda muy marcada una imagen y lo recuerda siempre, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, recordar lo que estaba sucediendo en ese momento, qué estaban tomando, cómo estaban sentados, cómo estaban vestidos. Y eso fue algo que se quedó mucho en mi mente, ¿no? Que mi papá me dijo, las reglas se hicieron para romperlas, ¿no? Y a lo mejor él estaba bajo la influencia del alcohol o lo que quieras, o lo dijo sin pensar, pero en mi mente eso causó demasiados estragos, porque cuando, por ejemplo, mis maestros me decían, es que esas son las reglas, ¿qué creen que era lo primero que venía a mi mente? Exacto, las reglas se hicieron para romperlas. Y entonces yo lo desobedecía. ¿Por qué? Porque yo decía, pues si mi papá me dijo eso, que es mi máxima autoridad, pues entonces, ¿quién te podría frenar, no? Y la bronca aquí fue con esto, que no solo se quedó ahí, sino que lo tuve siempre, o sea, siempre lo tuve en mi mente. Esta frase de las reglas se hicieron para romperlas, las tuve siempre en mi mente, ¿no? Cuando fui a la primaria, cuando fui a la secundaria, cuando fui a la prepa, cuando ya estaba, no sé, en una etapa de adolescencia o ya, no sé, siendo mayor de edad, pues siempre pensaba esta parte, ¿no? De las reglas se hicieron para romperlas. ¿Y a qué voy con esto? Que fue algo que trascendió demasiado en mi vida, porque me sucedieron muchas cosas que pues en ese momento tú no estás consciente, no piensas, o a lo mejor para mi papá fue sencillo decir esa frase, pero fue una frase para mí que en mi actuar pues me metió en muchos problemas, ¿no? O sea, porque bueno, entre las cosas que puedo recordar, recuerdo que cuando iba a la prepa, pues tuve problemas con una maestra, pues precisamente por eso, ¿no? O sea, porque pues me decía las reglas se hicieron para romperlas, ¿no? Y pues, para no hacerles el cuento largo, pues es algo con lo que
toda mi vida, ¿no? O sea, como por qué tengo que respetar las posiciones de autoridad si mi papá me dijo que las reglas, ¿quién determina las reglas? Pues las autoridades, ¿no? ¿Quién determina hasta dónde puedes sí y hasta dónde puedes no? Pues las autoridades, ¿no? Y siempre era como ese batallar retante de las autoridades, ¿no? Y entonces, pues cuando llego a Cristo y me comienzan a enseñar acerca de la honra, pues yo dije, bueno, lo primero con lo que yo batallé al llegar a Cristo fue que pues tenía que cambiar mi chip, tenía que cambiar mi mentalidad, tenía que entender que las posiciones de autoridad estaban puestas por Dios, que a lo mejor a pesar de los errores que cometían, por ejemplo, mi papá, pues que yo tenía que honrarlo, ¿no? Que no era una cuestión de si quería, ¿no? O sea, la Biblia es lo que les estoy diciendo en este versículo. Primero le dice a los hijos y después le da una recomendación a los padres, ¿no? Pero para los hijos es una obligación, ¿no? Y la recomendación que le deja a los padres, pues es muy importante, ¿no? Porque, como decía, es el ejemplo que tú le vas a dejar a tus hijos. No le puedes decir sirve a tu hijo cuando tú no estás sirviendo. No le puedes decir a tu hijo discipúlate cuando tú no te estás discipulando. O sea, quiero que me entiendan esta parte, ¿no? A veces solo creemos que porque somos autoridad simplemente tenemos que mandar y ya, ¿no? Algo que me queda claro en el caminar en Dios es que pues siempre que Dios te quiere posicionar en algún lugar, en este caso como padre, es una gran responsabilidad. O sea, no se trata solo de que, yo soy así me criaron, así mi papá me enseñó, ¿no? O sea, porque esto de la honra involucra muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el movimiento que se está haciendo de la liberación femenina y el feminismo y todas esas cosas que no quiero tocar, pero que al final son el resultado de padres ausentes. Padres que no les demostraron cariño a sus hijas, padres que no las atendieron, padres que tampoco atendieron a los hombres, porque hay hombres que no saben cómo conducirse, cómo tratar. Hoy en día vivimos en una generación que todo le ofende, no saben controlar sus emociones, que es algo muy complicado, ¿no? En este tiempo, porque hay demasiada libertad, ¿no? Me acuerdo que en una prédica de varones, David decía, ¿no? Los oficios se perdieron. Hoy en día es muy difícil que un joven sepa o tenga un oficio, ¿no? O sea, y yo cuando David estaba compartiendo eso me pregunté, si es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué se perdieron los oficios? O sea, hoy tú le dices a alguien joven, oye, cambia el gas, no sabe cambiar un gas, ¿no? Pon un taquete en la pared y no saben cómo usar un taladro, ¿no? Y eso fue porque esto que les estoy hablando acerca del ejemplo que los padres deben de dar es algo que se fue perdiendo. Y por ejemplo, yo un día le decía a mi esposa, yo quiero que llegue el día en que Nico, mi hijo, cuando se equivoque o llegue a cometer un error, en la primera persona en la que piense para decirle las cosas o el error que cometió sea yo y no que me lo oculte. Y me decía mi esposa, pues sí, ¿no? Y yo le decía, sí, o sea, porque sería feo que mi hijo, no sé, cometiera un error o una falta y fuera y se la contara a un amigo, ¿no? Yo creo que eso me haría sentir que no estoy haciendo bien mi trabajo porque no confía lo suficientemente en mí para poder decir, bueno, me equivoqué, voy a ir con mi papá, pues para que me diga qué hacer, ¿no? O sea, que él pueda entender que las acciones tienen una consecuencia, pero que sea por algo que yo le enseñé, que lo ve en mí, que lo pueda aprender de mí, ¿no? O sea, y yo sé que eso va a ser algo que me va a honrar más que cualquier otra cosa, ¿no? No solamente en las cosas buenas, sino también en las cosas malas. O sea, que mi hijo llega al punto de decir, pues le voy a tener que decir a mi papá, ¿no? Y no lo vea como, híjole, pues quién sabe cómo me vaya a ir, ¿no? O sea, sino que entienda que a pesar del error, en mí puede encontrar protección, en mí puede encontrar un refugio, de decir, yo sé que, por ejemplo, ahorita yo a mi hijo le estoy enseñando que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Tanto buena como mala. Y es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, si te portas bien y haces todo lo que tienes que hacer, te van a pasar cosas buenas. Y algunas veces cuando lo corrijo le pregunto cosas como, ¿qué pasa, Nico, si te portas mal? Y él solito me lo dice, pues me va mal, ¿no?
Y le digo, ¿y qué pasa si te portas bien? Pues me tienen que pasar buenas cosas. Y eso es algo que, por ejemplo, pues a mí no me enseñaron, ¿no? Pero ya no puedo estar en el punto de decir, pues como no me lo enseñaron, yo no lo tengo, porque Dios nos capacita. Si tú llegaste a este tiempo joven y si tú llegaste a este tiempo, papá, en el que pues muchas cosas pudieron suceder en tu vida, pero pues hoy estás en Cristo, estás aprendiendo, estamos aprendiendo acerca de la honra a los padres, pues cambia tu chip, ¿no? No te quedes con las cosas viejas de tu niñez, que si tu papá fue muy malvado o que si a ti no te dieron amor, ¿no? O sea, porque la honra son muchas cosas, ¿no? Quiero ir a otro versículo. Está en Mateo 15:8. Es el versículo 15, 8 y 9. Dice así en la versión Reina Valera. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El mismo Dios está diciendo que la gente viene y le dice, Señor, te amo, Señor, dice, pero su corazón está alejado de mí. Y entonces aquí hay un punto importante. Cuando una persona honra, tiene cerca ese corazón de la persona que lo está honrando. Y pienso esto, la persona que honra y la persona que es honrada tienen una cercanía, tienen una relación de intimidad, porque Dios se daba cuenta de que, bueno, independientemente de que Dios todo lo sabe, pues había una cercanía. Dios puede sentir tu cercanía o cuando tú lo honras porque tienes una relación. Dice aquí, mas su corazón está lejos de mí. O sea, ¿cómo podrías tú como papá interpretar esto? Yo me puse a pensar, por ejemplo, ¿no? O sea, hijos que esconden las cosas que hacen, ¿no? O sea, hoy en día las redes sociales, pues uno puede encontrar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me sorprende mucho la parte en la que los hijos ponen sus estados como privados o así de sencillo. Me gustaría preguntarte si tú les diste permiso a tus hijos de tener Facebook, si te tienen agregado, si tú sabes lo que hacen, porque si no, pregúntales por qué, ¿no? O sea, yo he conocido casos de personas, de jóvenes que pues tienen su Facebook y en su Facebook hacen cosas que sus papás no saben, ¿no? Que yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Tuve la situación de que vi a una persona que tenía pues fotos en su Facebook, y era un adolescente, ¿no? Y yo dije, ¿que sus papás no verán su perfil, ¿no? O sea, que sus papás no le dirán, oye hijo, ¿por qué subes esas fotos, no? O sea, porque en las redes sociales, si tú le buscas, hace no mucho tiempo salió el caso de una chica que pues se puso a bailar y a mover ahí el cuerpo y su papá lo vio, ¿no? Y ¿saben qué fue lo que hizo? La hizo que pidiera una disculpa a través de la misma red en la que había hecho ese baile, pues enseñando su cuerpo, ¿no? Y empezaron a decir, triste papá, que quién sabe qué, que no sé qué, que pues ya estamos en otra era. Y yo dije, no es cierto, o sea, siguen siendo los mismos valores, ¿no? Yo aplaudí la acción de este señor a pesar de que mucha gente se le fue encima, como ¿qué tiene de malo? Pues es precisamente eso, ¿no? O sea, que el papá está al pendiente de su hija y le dijo, ¿sabes qué, hija? Nosotros te amamos, tú no tienes por qué andar haciendo eso, ¿no? Y ahí pude comprender esta parte de la honra, de la cercanía que dice este versículo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo te pregunto, joven, ¿tus papás saben lo que tienes en Facebook? ¿Saben lo que subes a Instagram? ¿Conocen todo de ti? Porque imagínate, entonces a lo mejor este versículo acerca del corazón alejado, pues podría estar en tu vida, o sea, podría ser algo que tú estés viviendo, porque pues podrías llegar con tu papá y con tu mamá y decirles palabras y decirles, ay papá, yo te amo mucho, yo te respeto, ¿no? Pero ¿qué tal que le echan un clavado a tu Facebook o a tu Instagram o a tus TikToks? Y pues podría tu papá decir, este hijo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Porque seamos sinceros, ¿a quién le gustaría, no sé, que estas situaciones de deshonra vinieran a sus vidas, ¿no? O sea,
me acuerdo también de la prédica que dijo David en Varones, ¿no? El TikTok está lleno de mujeres con poca ropa. Y o sea, sí hay cosas graciosas, sí hay cosas chistosas y lo que quieran, sí hay cosas de interés, porque también yo he visto cosas interesantes, hay personas que enseñan a usar las herramientas, hay personas que enseñan a hacer oficios, pero la mayoría, o sea, son cosas grotescas. No hace mucho vi el ejemplo de una chica que hizo un TikTok y su TikTok se trata de que trae la ropa y se quita la ropa interior. Y ya por eso juntó 8 millones de personas que vieron ese TikTok, ¿no? Y yo dije, ¿cómo crees que el poder de convocatoria tan grande es acerca de alguien que se está quitando la ropa interior, ¿no? O sea, son cosas que se viralizan, que nos dan a entender que algo está mal. Algo está mal en esas cosas que están pasando. O sea, no sé, yo te preguntaría, papá, si estás viendo esto, ¿tú dejarías que tu hijo hiciera un TikTok así? O por ejemplo, ¿no? También el oscuro, pues cosas que tienen los gamers, ¿no? Estaba viendo que hay muchas niñas que son gamers y lo único que hacen es salir con poca ropa. Y pues ahí se meten todos a ver qué es qué es la manera en la que va a salir, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, pues me pongo a pensar, sus papás sabrán qué pasará con lo que estas con lo que estas niñas están haciendo, ¿no? y pues no podríamos entrar en un punto de decir, pues son otros tiempos, no, porque los valores de Dios siempre van a ser los mismos. Dios es eterno, es el mismo ayer, hoy y para siempre, dice la Biblia, ¿no? Pero pues en esta, no sé, tarde me gustaría preguntarle a los padres, ¿no? O sea, ¿tú conoces el corazón de tus hijos? O sea, de verdad conoces el corazón de tus hijos? Tus hijos fallan y la primera persona en la que piensan en decirles a ti, tus hijos confían en ti tanto que pues que te pueden honrar con libertad porque tienen un corazón cercano del tuyo. Pues porque una cosa es, por ejemplo, que te honren porque tienen que hacerlo. Pues porque podrías caer en este error, ¿no? O sea, los jóvenes podrían caer en este error de con palabras decir que te honran, pero el corazón está alejado. Las acciones del joven están alejadas de lo que tú representas. Porque pienso que en la honra de los hijos a los padres es una representación de los padres. Los hijos que actúan de manera correcta, que toman buenas decisiones, es porque se les enseñó a ser así. Es porque se les enseñó que uno tiene que tomar buenas decisiones para cualquier cosa que haga, ¿no? Y pues, ¿cómo podríamos hacer esto, no? O sea, porque, pues bueno, está la parte que estoy diciendo o que les estoy compartiendo de, bueno, los papás tienen que enseñar, ¿no? La honra. Pero ¿cómo lo hacemos, no? Pues es sencillo, pasa tiempos de calidad con tu hijo, pasa tiempos de calidad con tu hija, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho cómo son tan diferentes, no sé, yo vi crecer el bebé a mi hijo y ahora a mi hija y, por ejemplo, Nico no se dejaba hacer cariños, él no se dejaba besar ni nada, o sea, apenas lo querías besar y pero Helen es bien distinta, ¿no? Ella quiere que todo el tiempo la estés apapachando, que le estés besando y entonces yo comienzo a entender que no los puedo tratar igual, ¿no? De la misma manera en la que Dios no nos trata igual a todos, pero que nos da la esencia de su corazón en cada trato que Él tiene con nosotros, ¿no? Y eso es algo que me gustaría pues sembrar, ¿no? O sea, tú podrías decir, ay Julio, pero pues no conoces a mi papá, ¿no? O sea, mi papá es cero amoroso, mi papá es cero atento, mi mamá es... Dime lo que quieras, ¿no? Pero he aprendido en este caminar en Dios en que si tú haces lo que te toca, si tú joven haces lo que te corresponde a ti, que es lo que les acabo de leer en Efesios 6:2 de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Por qué Dios estaría prometiendo esto si no lo va a cumplir? Porque tú podrías decirme, no, Julio, es que no, mi papá es bien así y así. Sí, pero Dios te está pidiendo algo a ti para poderte dar una respuesta de lo que esperas. O sea, haz lo que te toca hacer y compruébalo
porque yo ya lo hice, ¿no? O sea, les puedo decir que esto de pues bueno, voy a honrar a mi mamá y bueno, voy a honrar a mi papá, aunque me dijo esta frase y aunque, por ejemplo, podría tener muchos errores, pero yo me metí en el punto en el que lo que a mí me tocaba, lo que a mí me correspondía, ¿no? Y empecé a hacer lo que me correspondía con mis papás y Dios respondió que hoy puedo tener una familia en Cristo, ¿no? Y que tengo todos los días la oportunidad de ser un papá diferente y ahora de ser un hijo diferente, ¿no? O sea, porque el hecho de que yo ya tenga una familia no quiere decir que voy a dejar de honrar a mis papás, ¿no? O sea, mi papá se dedica al transporte y siempre anda afuera, ¿no? Y cuando puedo le mando un mensaje, ¿no? Cosa que antes no hacía, ¿no? O sea, cuando no conocía de Dios, hola, papá, ¿cómo estás? Oye, cuídate mucho, ten cuidado, Dios te bendice, te amo mucho, cosas así, ¿me explico? Cosas que antes no hacía, que pues mi papá tampoco me enseñó a hacer, pero que no me puedo quedar con ese chip. Tengo que hacer lo que dice Efesios 6:2, honrar a mi padre y a mi madre para que me vaya bien. Y dice, y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, nuestro caminar en Cristo no es solamente para andar, ¿no?, sobre Él, sino que puedas cambiar tu mentalidad, joven. Y también papás, ¿no? O sea, siempre Dios siempre nos va a enseñar que hay un tiempo para poder cambiar, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría, o con lo que me gustaría dejarlos, ¿no? O sea, porque Dios es bueno, nos enseña esa cultura de la honra. Y si es algo que tú has dejado de lado en tu casa, no sé, poder comenzar a hacerlo, ¿no? Yo sé que nosotros somos los precursores de poder cambiar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Lo que les decía, ¿no? O sea, hay movimiento feminista por papás que dejaron de lado a sus hijas, ¿no? Si tú viste la película de Reto de Valientes, hay muchas enseñanzas en esa película, ¿no? Me acuerdo ahorita mucho del policía que lleva a su hija a una cita y le da un anillo, ¿no? Cuando ella pues andaba por ahí un suripanto que pues la andaba pretendiendo, ¿no? Y él entendió que él tenía que ser diferente, ¿no? O sea, que tenemos que hacer acciones que nuestros hijos nos vean hacer para entender lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Y no sé, yo te preguntaría a lo mejor si por ahí hay un papá o hija, ¿no? ¿Algún día tu papá te ha invitado a salir? Si tu respuesta es no, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? O sea, a veces no nos han enseñado a pedir verdaderamente lo que queremos o a demandar lo que necesitamos. Pero pues si hay la confianza y hay un corazón cercano en una relación padres e hijos, todas las cosas tienen que fluir. Si hay una relación cercana, tú vas a entender como hijo lo que le puedes pedir al padre, ¿no? Y como padre lo que tú le puedes dar a tu hijo. O sea, imagínate que llegara tu hija y te preguntara algo así, o sea, oye papá, ¿me invitas a salir? ¿Qué le dirías? No. Pues ¿verdad que no pasaría eso? ¿Verdad que estamos obligados a poder hacer un cambio? Y a poder cambiar esta frase, ¿no? Y que se vuelva una realidad esta frase que el pastor me enseñó, de que nosotros enseñamos lo que sabemos, pero ministramos lo que somos. Entonces, si estamos en la misma cultura de la honra, va a ser algo que vamos a poder heredar fácil a nuestras generaciones, ¿no? Y que este versículo de, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Pongan atención, jóvenes. O sea, el hecho de que no te provoquen a ira no quiere decir que no te puedan disciplinar o que no haya una amonestación, porque dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y para cerrar esto, amonestación del Señor entiendo que son sus caminos, a enseñarles lo que es correcto de Dios. Porque si nuestros hijos pueden entender el temor de Dios, el temor que hace amar a Dios, no el temor que le tiene miedo, sino el temor que hace reverenciar a Dios, el decir, no voy a hacer esto porque no le agrada a Dios, ¿no? Yo lo puedo ver ahorita con mi hijo, ¿no? Todo lo que le están enseñando en la escuela aquí, en la iglesia, eso es algo que a mí me sorprende, porque él dice, eso no le agrada a Dios, ¿no? Y yo sé que él va a crecer con esa cultura y no va a haber la necesidad de esperar que algo malo le suceda o que cometa un error catastrófico, ¿no?
sino que pueda él en su vida entender lo que es bueno y lo que es malo, porque lo estamos amonestando en el Señor, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pues yo quería hablarles acerca de la honra. Papás, jóvenes, hijos, todos tenemos chamba, ¿no? Tanto nosotros como hijos, debajo de la autoridad, estar haciendo lo que nos toca, que es honrar a nuestros padres, para que haya una respuesta de Dios. Dice aquí, para que te vaya bien. Y los papás haciendo la chamba que nos toca también, para enseñarles a nuestros hijos lo que es la honra, que te vean honrar, para que también ellos puedan honrar a los demás. Y bueno, eso es lo que yo pues traje en esta tarde. Espero que sea de edificación para sus vidas. Y pues bueno, seguimos aquí en esta transmisión de jóvenes. Cuídense mucho y no se acuerden de honrar a sus padres. Perdón, no se olviden. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de Julio, el productor de este programa. No solo es productor, ¿viste? Sí, no solo es productor, damos gracias por su vida. Creo que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti, que replantees la forma en la que estás tratando a tus papás y bueno, que también pues puedas aprender un poco más sobre la honra, ¿no? Que en este caso es el tema principal de este mes. No olvides que bueno, es algo que Dios nos pide en su palabra y que si no lo está pidiendo es porque es importante. Por supuesto, claro que es algo que pues el Señor nos ha estado enseñando y que obviamente si tenemos la oportunidad de aprenderlo, pues ¿por qué no? Y también tú ahí, joven que nos estás viendo, si sabes, obviamente todos necesitamos aprender sobre esto, ya sabes, comparte esto con toda la gente que esté a tu alrededor, a lo mejor no nada más jóvenes. Lo cool de la tecnología es que lo puedes compartir donde se te antoje, al grupo de tus tías y tus abuelitas, de ese grupo donde ponen buenos días con el Piolín, ¿por qué no? Compártelo, no olvides hacer este paso tan importante, pues para que el reino de Dios se siga extendiendo, no nada más porque pues está bien bonito y aquí el conductor es bien simpático, sino para que el nombre de Dios sea conocido donde quiera que estemos. Y pues bueno, también recordarles que la próxima semana sí nos vamos a ver aquí de manera presencial. Bueno, a lo mejor yo no los voy a ver, pero ustedes sí van a venir aquí de manera presencial a su reunión de Jesus Comes, ya saben, a las 5:30 de la tarde para convivir un ratito, para pasarla bien y pues algo que sigue, ¿no? Además tenemos un invitado muy especial el siguiente sábado, así que no olvides venir, traer un invitado nuevo. Recuerda que bueno, por ahí manejamos una dinámica para los nuevos. Invita a alguien nuevo, primo, hermano, amigo, vecino, el que tú quieras, el que te encuentres en la calle, tráetelo, que sea joven, evidentemente, y que puedan estar disfrutando de esta reunión presencial. Recuérdanos más o menos el rango de edad que es para el grupo de Sí, recuerda que es de pres y jóvenes desde los 11 años hasta poco más de los 24, 26 más. No vamos a entrar en detalles, no. Yo ya soy mayor, pero sí, 24, ¿no? 26 por ahí. Los esperamos la siguiente semana de manera presencial. Sale, chicos, entonces pues nos despedimos, esperamos que la hayan pasado muy bien, que hayan aprendido pues muchas cosas nuevas que como siempre se los repito, el objetivo pues es edificarnos, esperamos que se haya cumplido y nos vemos la siguiente semana por aquí presencialmente. Adiós.